éxito académico. Sin embargo, también el aprendizaje autorregulado, es decir, que un estudiante tenga disciplina, tenga hábitos de estudio, tenga habilidades para planificar y para organizar sus actividades académicas, también es altamente probable que tenga éxito académico. Ahora, éxito académico no lo estamos viendo netamente en función de una nota o de un puesto en específico, sino con el hecho de la definición anterior, que viene a que realmente comprenda lo que se está explicando y pueda aplicarlo también en la vida diaria. Bien, entonces, esto es básicamente lo que puede describir a un estudiante con aprendizaje autorregulado. Y pues ahora vamos a ver cómo es que puedo desarrollarlo, qué actividades netamente puedo tener en cuenta, ¿no? Para ello vamos a tener en cuenta un ciclo en el que se nos dice que lo primero que tiene que hacer un estudiante con estas características es planificar lo que va a asignar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un profesor le asigna una tarea, ¿no? Entonces, él debe recepcionar la tarea, conocer los metas y objetivos de esa tarea, y a la vez debe planificar, ¿no? Entonces, inmediatamente recibe la tarea, pues, él debe decir cómo lo va a hacer, qué medios va a tomar, qué estrategias, ¿no? Aquí entran estrategias de planificación que seguro hemos visto y reconocemos muy bien y le hayamos utilizado en nuestro transcurso de los estudios, que quizás sean las agendas, los calendarios y muchas de ellas, que hemos visto, pero quizás muchas veces no nos ha funcionado, ¿no? Entonces, no solo es planificar, no solo queda en ese paso, sino que también hay que ejecutarla. Que es finalmente el objetivo, la meta, ¿no? Nosotros planificamos para elaborar una acción, ¿no? Y durante esa etapa también hay que tener estrategias. Pero aquí tienen que ver más con el hecho de cómo de pronto evitar distractores, ¿no? Cómo mantener mi atención en la tarea y también cómo puedo ir evaluando mis avances, ¿no? Una tarea, por más larga o corta que sea, siempre va a ser fraccionada, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de investigación que está bien claro, creo, los pasos, ¿no? Desde que empezar con un marco teórico, hacer una metodología, hasta un resumen en el que quizás tengas que buscar primero tus fuentes y finalmente, pues, tus referencias, etcétera. Entonces, todas las tareas pueden ser fragmentadas y nosotros podemos ir evaluando nuestros avances. Bien, entonces yo ya sé planificar, sé ejecutar y ahí queda el proceso. Pues no. Lo último que tendríamos que hacer es evaluar ese proceso. ¿Por qué es importante la evaluación? Porque en realidad nos damos cuenta de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida están en base a un proceso similar, porque probablemente cuando algo sea efectivo lo volvamos a hacer y cuando no, pues haremos lo contrario. Sin embargo, aquí también podríamos agregar algo, ¿no? En caso que no funcione, no solo es rechazar inmediatamente la estrategia, sino quizás retroceder un poco y poder ver en qué etapa se ha podido fallar. Bien, entonces, esto es un ciclo, como lo ven, y lo podemos repetir cada vez que hagamos o se nos asigna una actividad, ¿no? Sin embargo, si lo volvemos a hacer, pues ya se va a convertir en un hábito de estudio. Y de hecho es el fin que se tiene, ¿no? Porque al ser un hábito de estudio, pues va a ser mucho más fácil y mucho más rápido poder realizar esta actividad. Y un proceso que realmente es intuitivo, ¿no? No es que tome tanto tiempo y uno diga, ay, voy a demorarme planificando, ejecutando, evaluación. Al parecer, cuando lo vayas a hacer, en realidad el tiempo va a parecer mucho menos y va a venir en secuencia sin que te des cuenta, ¿no? Es un proceso natural que se toma, pero que deberíamos tomar en cuenta cuando realizamos nuestras actividades y cuando nos asignan a nosotros también nuestros profesores o maestros alguna tarea en específico. Bien, entonces ahora vamos a conocer algunas, digamos, leyes, algunos principios que rigen, en este caso, sobre el tiempo, ¿no? Como dijimos, vamos a ver tiempo y espacio en este taller. Entonces, bien, nosotros podemos conocer técnicas, y ustedes pueden encontrar, la verdad, muchas técnicas en la web para mejorar el tiempo, para mejorar tu organización. Sin embargo, lo importante de estos eventos es que podamos explicar el por qué funcionaría esa técnica y cómo es que podemos adaptarla a nuestro estilo de aprendizaje, a las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, la primera ley es la de Parkinson, y lo que hace referencia a esta ley es en realidad la frase que vemos aquí, que dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Bien, si lo vuelven a leer, quizás ya suena un poco más familiar. Esto, por ejemplo, podemos ver cuando nos asignan una tarea. Digamos que un profesor nos da una tarea y entonces nos dice, el trabajo tienen que presentarlo en 7 días, ¿no?
Y lo que escuchamos nosotros quizás es, tienen 7 días para hacer el trabajo. Y definitivamente no es lo mismo, ¿no? Que tengamos ese plazo no quiere decir que tengamos que ocuparlo todo, ¿no? No tenemos que agotar el tiempo que tenemos. No es necesario hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando haces eso? Pues vas a tener menos esfuerzo para iniciar la tarea, que es una de las cosas más complicadas, iniciar la tarea, ¿no? Vas a suponer que es más compleja esta tarea cuando realmente no lo es. Y también pues vas a tener una tendencia a dedicar el tiempo a actividades más triviales. ¿Por qué? Porque si consideras compleja, pues nosotros tendemos a hacer las actividades más fáciles siempre, ¿no? Entonces lo que plantea Parkinson es que apenas te dejan la tarea, hay que poner nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Que tenemos acá el puntero, es poner nuestro mayor esfuerzo en los primeros días y pues obvio nuestro esfuerzo no se va a mantener, no tiene un ritmo constante, va a ir decayendo. Pero eso no supondrá una dificultad, porque en realidad el que requiere más esfuerzo es cuando iniciamos la tarea, porque de repente vamos a tomar decisiones más importantes, como elegir nuestro título, los objetivos, nuestro trabajo, ¿no? Mientras que al final quizás solo tengamos que hacer una revisión de ortografía, alguna que otra bibliografía, etcétera, ¿no? Actividades que no requieren de tanto esfuerzo. Entonces seríamos realmente productivos en menos tiempo, ¿no? Entonces, la idea que hay que llevarnos de acá de la ley de Parkinson es la siguiente, ¿no? Hay que empezar por asumir que no tenemos por qué terminar una tarea o un proyecto a base de haber agotado todo el tiempo disponible, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver esta segunda ley, que es la ley de Pareto, y que si ustedes pueden buscarla en la web, en realidad es una ley que no nace para organizar el tiempo, pero tiene casos muy, muy interesantes, ¿ah? Sí se los recomendaría buscarlo. Pero básicamente lo que dice es que el 20% de nuestro esfuerzo representa el 80% de nuestros resultados. ¿Cómo traducimos esto en términos del tiempo? Pues, por ejemplo, si tenemos 10 cosas por hacer, pues simplemente solo 2 cosas van a valer mucho más que las 8 juntas, ¿no? Las 8 juntas restantes. Entonces, ¿qué significa? ¿Que debo trabajar menos? Pues no. Significa que vamos a enfocarnos en esta pequeña cantidad que va a ser realmente importante. Es decir, si tenemos una lista muy grande de tareas y no todas suponen que debemos tener el mismo esfuerzo porque los resultados o las consecuencias de ellos no son los mismos. Entonces, tenemos que focalizar nuestro esfuerzo en lo más importante. Entonces, la invitación en esta ley sería que podamos poner prioridades y diferenciar lo que es importante, lo que es urgente, ¿no? Esos términos, recuérdenlo porque lo vamos a ver también más adelante. Bien, basado en estos 2 principios, quedándonos con el primero, que era la ley de Parkinson, que decía que no debemos agotar todo el tiempo que tenemos para hacer una tarea, y el segundo, que tiene que ver con priorizar nuestras actividades, pues podemos ver estrategias para gestionar el tiempo y el espacio. En este caso vamos a empezar con la gestión del tiempo. Y bueno, vamos al primer paso. Recuerden que vimos un ciclo en el que decíamos que un estudiante autorregulado lo que hace es planificar, ejecuta y evalúa. ¿Sí? Vamos a repetir este proceso y ver estrategias de cada paso, así que por favor vamos a recordarlo. Entonces, primero vamos a planificar. Bien, entonces lo primero que de pronto podemos pensar es que ya agarro mi agenda y empiezo. No, en realidad no. Hay una serie de pasos anteriores que deberíamos tomar en cuenta para que realmente funcione esta técnica del calendario, la agenda, ¿no? Y es, en primer lugar, aterrizar ideas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, apenas nos asignen la actividad, no existirá mientras siga siendo una idea. Porque mientras más tiempo esté, digamos, con nuestros pensamientos, con pensamientos que quizás no tengan nada que ver con la tarea, y son muchos, pues va a ser más difícil organizarlo. Imagínense eso en comparación con una hoja en blanco en donde solo van a poder escribir lo que tienen que hacer. Es mucho más fácil organizarlo en un lugar en el que pueden registrarlo y pues no hay algún otro tipo de interrupción. Entonces, lo que vamos a hacer es inmediatamente, lo más pronto posible que podamos, que nos asignen una tarea, registrarla. Esto puede ser por cualquier medio y depende pues de su estilo de aprendizaje, ¿no? Pueden ver ahí algunas opciones como el blog, las libretas de notas, grabadoras de voz o también algunos recordatorios, ¿no? Entonces, lo más pronto posible, por favor, procurar registrar esa tarea encomendada. Bien, luego, una vez que ya hicimos todo nuestro listado, porque recuerden que hay que apuntar todo, ¿no? No es que lo que tengo que hacer, no, todo lo que tengas que hacer debes apuntarlo. Luego ya vas a filtrar qué va a ser lo más importante o lo más urgente, ¿no? Y es lo que estamos viendo justo ahora. Esta es una matriz
de un autor que se llama Eisenhower, y luego les aparece aquí el nombre y lo van a poder ver para que lo puedan buscar. Y bueno, lo que dice Eisenhower es que es cierto, nosotros tenemos muchas tareas, tenemos probablemente, si me pongo a hacer una lista de todas las cosas que hacer, podríamos llenar toda nuestra agenda y pues esto no sería realmente productivo al final, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es filtrar esa información y dividirla en importancia y en urgencia. La importancia tiene que ver mucho más con nuestras metas, ¿no? ¿Qué impacto va a tener este trabajo si lo hago o no? Y el tiempo tiene que ver más con que si lo tengo que hacer ahora o de repente tengo un plazo para poder hacerlo. Entonces, lo que se plantea aquí en cada cuadrante es qué es lo que debo hacer con respecto a eso. En el primer cuadrante tenemos que si tenemos situaciones que son importantes y son urgentes, no hay que planificarlas, no hay que delegar, lo que hay que hacer es hacerlas en el instante. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos marcar acá? Pues situaciones cuya solución es impostergable, de un impacto trascendente, por eso dice que es importante, algunas emergencias, algunos proyectos con fechas de vencimiento. Ahora, si es importante, pero no es necesariamente urgente, pues esas actividades sí las podemos planificar, ¿no? Podemos ahí tener, por ejemplo, tareas encomendadas, reuniones generales, algunos documentos, pero con plazos definidos a largo plazo, ¿no? O algunas tareas rutinarias de casa también. Entonces, y en caso que no sea importante y sí sea urgente, aquí es muy curioso porque puede ser no importante para ti, pero sí importante para otras personas. Por eso es que es urgente y hay que hacerlo ahora. Entonces, aquí un poco un tema de productividad. Vamos a delegar esa función a otra persona. Es lo más recomendable hacer, ¿no? Puede ser acá llamadas telefónicas, alguna reunión de emergencia, que no necesariamente prescinde de que tú lo hagas, entonces lo mejor será delegarlo a otra persona. Y cuando hay actividades que no son importantes y tampoco son urgentes, aquí no puse ejemplos porque creo que muy bien sabemos identificar cada uno de nosotros qué actividades no necesariamente son trascendentales en nuestra vida y no necesito hacerla en ese momento, pues sería mejor que lo dejemos, ¿no? En todo caso, podemos ponerlo lo último de nuestras prioridades. Entonces, si nos damos cuenta de todas las actividades que yo tenía por hacer, que pude haber escrito en el paso anterior, que es aterrizar nuestras ideas, pues solo este cuadrante de aquí es la que se planifica, ¿no? Entonces, probablemente de las 15, el listado de 15, 20 tareas, podamos tener solo 5 por hacer y planificar, ¿no? Entonces, es importante ver al menos esta organización como esa matriz, quizás podamos tomarla en cuenta, pero la idea, al menos que quiero que se lleven, es que hay que priorizar nuestro tiempo, hay que saber diferenciar lo importante de lo urgente y saber qué hacer con respecto a ello. Bien, ahí está el nombre, es matriz de Eisenhower. Bien, entonces, una vez que ya aterrizamos sus ideas, ya sabemos establecer prioridades, recién vamos a tomar una agenda, ¿no? Recién vamos a construir una agenda y vamos a poner actividades realmente que vamos a hacer, ¿no? Actividades realistas que sí vamos a poder realizar. Pero a eso también quería agregarle algunas cuestiones con respecto a los roles que tenemos, ¿no? Ya que ahora, pues, como lo dije al comienzo, pues tenemos diferentes roles, ¿no? En un mismo espacio que vamos a desempeñar. Entonces, de repente también podemos asignarles, como para tener un orden, algún color o algo que permite identificarnos que corresponde a tal actividad. También es muy importante que cerca de nuestro agenda o calendario estén nuestras metas, para recordar la importancia que tienen, ¿no? Y a la vez, como lo ven aquí, vamos a tomar algunos consejos, algunos tips que también podemos tener en cuenta para realizar nuestra agenda. En realidad, tipos de agenda pueden ser planificadores, ¿no? Todo eso no va a variar mucho, ¿no? Lo importante es lo siguiente. Primero, no llenar toda la agenda, y si hicimos bien los pasos anteriores, es poco probable que nos pase. Pero igual hay que tener en cuenta que las agendas no son para llenarlas todas, y debemos dejar espacios porque siempre existen imprevistos, ¿no? La idea es que sea una agenda lo más realista posible para evitar esas decepciones y frustraciones de no haber cumplido con lo que nos propusimos hacer. Lo segundo es procurar que haya espacios entre una actividad y otra. Y esto también, ¿no? Porque, por ejemplo, los horarios de colegio, ¿no? O un horario de universidad. Tienen, por ejemplo, un curso inmediatamente después del otro, ¿no? Lo cual es cierto, porque entre pases de un curso a otro curso, probablemente pase entre 5 o 10 minutos, entre una serie de cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar en nuestras actividades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una actividad familiar y luego una académica, es falso que pues va a pasar inmediatamente el tiempo. Y quizás no nos demos cuenta en una actividad, pero si sumamos todos
digamos, estos intervalos de tiempo que va a haber entre una y otra, probablemente lleguemos a 1 hora, 2 horas, y pues ese tiempo también lo estamos contando como productivo, cuando realmente no va a ser así. Entonces lo que hay que hacer es tener en cuenta esos espacios, más que todo cuando las actividades son diferentes. Y por último es armar rutinas familiares o académicas para separar horario y bloque. Bueno, esto quiere decir que si tenemos la oportunidad de conversar con nuestra familia y tener actividades que puedan ser, digamos, dedicar 3, 4 horas, pero de un solo día, y es decir, eso siempre va a estar reservado, ¿no? Y también, por ejemplo, si trabajamos, si tenemos un proyecto de investigación, un trabajo siempre con el mismo grupo, también sería procurar que sea siempre el mismo horario, y entonces así tenemos bloques, ¿no? Y no un día lleno de actividades muy diferentes, ¿no? La idea es poner en bloques nuestros horarios y nuestras actividades para poder facilitar y hacer de manera más rápida su ejecución. Bien, entonces ya todo lo anterior que vimos es netamente planificación. Y bueno, si seguimos los pasos vamos a ser unos muy buenos planificadores, pero sabemos que esto lamentablemente no acaba ahí, ¿no? Sino que hay que ejecutar estas tareas. Y quizás esta sea la parte un poco más complicada y se reconoce así porque quizás haya algunos elementos que no consideremos o hasta ahora no hayamos considerado y pues que vamos a tomar en cuenta a partir de ahora. Bien, la técnica que estamos viendo aquí es la técnica Pomodoro. Quizás la hayan visto, si ustedes han sido muy interesados en querer siempre organizar su tiempo, la hayan visto por muchos lados. Y bueno, es válido. Sin embargo, como lo dije anteriormente, lo importante de las técnicas es entender por qué principio es que se está aplicando y qué factores debo tener en cuenta. Entonces, si yo les describo la técnica Pomodoro, básicamente es escoger una tarea, ¿no? Reservar 25 minutos para hacerla. Durante esos 25 minutos hay que estar totalmente concentrados y vamos a descansar 5 minutos, luego vamos obvio a medir nuestros avances y esto lo vamos a volver a repetir 4 veces, porque después de 4 veces pues vamos a tomar una pausa muy larga. Muy bien, eso lo pueden encontrar, lo pueden leer y no habría ningún problema, pero ¿por qué pasa esto, no? Porque tenemos que preguntarnos por qué funciona la técnica Pomodoro, porque si es tan difundida y como se dice que es bastante útil y bastante efectiva. Lo que pasa es que eso está fundamentado en lo que es el principio de atención, vamos a llamarle un proceso cognitivo, que ha sido estudiado hace muchos años, y que se dice que solo 20 minutos de nuestra atención es en la que podemos enfocarnos, ¿no? Entonces, es por eso que debemos fragmentar el tiempo de nuestras actividades. Bien, y miren que eso ha sido hecho hace muchos años atrás, cuando aún no teníamos tantos elementos y distractores como lo tenemos en la actualidad. Probablemente sea menos tiempo, pero vamos a tomar ese tiempo de 25 minutos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea de fragmentar las actividades. Además que fragmentar también nos permite evaluar, ¿no? Porque probablemente cuando, digamos, voy a hacer una tarea, digamos, voy a hacer este proyecto en 3 horas, ¿no? Lo cual en primer lugar no va a ser cierto porque las 3 horas no puedes estar concentrado. Y en segundo lugar, probablemente te des cuenta del tiempo cuando ya falten pocos minutos para las 3 horas y sea demasiado tarde darte cuenta que no hayas avanzado nada. Mientras que está fraccionado el tiempo, pues te vas a dar cuenta que no está siendo productivo esos 25 minutos y realmente puedes evaluar qué estás avanzando desde, por ejemplo, el primer Pomodoro, que sea 25 minutos, hasta el próximo Pomodoro, que sean otros 25 minutos, que ya representaría pues 50 minutos, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Es importante ver esas dos partes también en la técnica Pomodoro. Y otra cosa también muy importante es este primer paso, ¿no? Que si nosotros leemos, dice escoger una tarea, bien, pero aquí, y creo que es una de las partes más importantes, es qué tarea vamos a elegir para aplicar esta técnica, porque obvio que no vamos a aplicar esta técnica en todas nuestras tareas. Imagínense ese horario lleno y súper fragmentado, ¿no? Y probablemente eso haga que no sea útil esta técnica. Entonces, la idea es que nosotros no solo ejecutamos, sino hemos planificado con anticipación. Entonces, si vimos los pasos anteriores, sabemos cuál es la tarea más importante y sabemos cuál es la que requerimos mayor concentración y la que nos va a convenir realmente aplicar esta técnica, ¿no? Entonces, son tareas seleccionadas por nosotros mismos en las que podemos aplicarlas. Como esta técnica, también van a encontrar muchas más, pero en realidad yo quería mostrarles esto para que vean la importancia de fragmentar nuestro tiempo. Nos permite tener una atención más sostenida y también una evaluación en cada paso de nuestra actividad. Bien, ahora
ahora vamos a ver lo que es el espacio de estudio, ¿no? Que es bastante práctico en realidad. Lo que hay que tener como requisitos básicos en un ambiente ideal, ¿no? Sé que no todos contamos con un ambiente ideal, pero bueno, luego vamos a ver eso. Si podemos, sería bueno que tengamos lo que es la iluminación, la ventilación, un estante con materiales para saber dónde están nuestras cosas. También esto que tenemos de planificadores podemos tenerlos a la vista, ¿no? Un tablero de notas, un calendario. También un tema de postura corporal que tiene que ver con que nuestra silla esté a la misma altura de la mesa, ¿no? Pero bien, puede decirme que esto no es real porque no todos tenemos un espacio de estudio de esta manera o tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero vamos a tener estos requisitos mínimos en cuenta, ¿sí? Primero, el lugar de estudio que sea el mismo. Ahí suena muy fácil, pero bueno, ahora no lo es, porque ahora tenemos la posibilidad de que cualquier habitación de nuestra casa pues sea un lugar de estudio. Podemos estudiar en la cocina, podemos estudiar en nuestra sala, en nuestro dormitorio, cualquier lugar lo puede ser, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que hay un lugar, así sea muy pequeño o muy rudimentario, vamos a llamarle así, ese es el lugar de estudio y lo tenemos que reconocer como tal. Segundo, el no estudiar en la cama, creo que ya está bien deducible, ¿por qué no? Y creo que también ya lo hemos podido comprobar, ¿no? Probablemente vayamos a quedarnos dormidos y no hagamos nada. Pero algo más que quería agregar aquí, ya que yo he escuchado que muchos tienen lo que es el escritorio en su mismo dormitorio, es evitar el contacto visual con la cama, ¿no? Por más pequeño que sea el espacio, la idea es poner, aunque sea el escritorio en el sentido contrario a lo que es la cama, ¿no? Esto porque, bueno, no quiere decir que si no la ves es imposible que te acuestes, pero es probable que evites hay mayor probabilidad en todo caso de que quieras hacerlo, ¿no? Lo tercero es guardar los materiales de trabajo en un solo lugar. Bien, no, yo no cuento con estantes, no tengo todos los muebles para poner mis cosas, no importa, así sea una caja, ese va a ser el lugar, ese va a ser el espacio donde vas a guardar tus cosas, ¿ok? Tiene que haber un lugar específico, ¿no? ¿Por qué? Imagínate, mira, que estás haciendo tu técnica Pomodoro y tienes 25 minutos y te la pasas 10 minutos buscando los materiales de lo que tenías que hacer. No es efectiva ni la técnica y tampoco estaría siendo eficaz ni en tiempo ni en espacio. Entonces, la idea aquí es, por más rudimentario, como lo repito una vez más, que sea tener los materiales de trabajo en un solo lugar. La última es evitar distractores. Bueno, estas las podemos reconocer. Bueno, ahora incluso hasta la mascota se puede considerar un distractor. También, si estamos en nuestro dormitorio, de repente algunas imágenes, algunos flyers, ¿no? Que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, el sitio de estudio debe contar con estos requisitos como mínimo. ¿Okay? Y bien, por último, vamos a ver algunas herramientas digitales para poder organizar y planificar, monitorear nuestras actividades. Sé que algunos somos más de tenerlo, ser más manipulativos y tenerlo hacia la mano, pero ahora es muy importante, ¿saben por qué? Porque muchas de nuestras aplicaciones están vinculadas entre sí y pues nos van a ayudar a que esto sea más rápido y fácil. He traído dos tipos de herramientas, unas son las Google Apps y las otras son las Microsoft Apps. Voy a empezar con las Google Apps. Como ven aquí, pues tenemos el Google Calendar, el Gmail, el Google Keep y el Google Task. Seguro que ya conocen el Gmail y también el Calendar, así que les voy a explicar el Google Keep, que es una aplicación, como lo ven aquí, con el interfaz básico, es esta interfaz, que en realidad es como tener un POSIT, para las personas que usan POSITs, ¿no? O les gusta usarlo de manera virtual, ¿no? Entonces podemos aquí usarla, recuerdan el primer paso que era aterrizar nuestras ideas, básicamente escribir todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Lo importante aquí es que, por ejemplo, podemos añadirle un recordatorio, es decir, podemos vincularlo con nuestro calendario en fechas y horarios, podemos definir roles diferentes y cada vez que abramos uno, pues van a abrir solo notas de ese tema. Y como lo ven aquí, ya, lo que les mencioné, sí, puedes vincularlo con el calendario y también tienen la opción de tener un colaborador. Esto es muy, muy útil, ya que puedes, como un Drive, invitar a colaborar a otra persona a compartir tus notas o también ver si es las actividades que de repente tienen que hacer, ¿no? Si tienen un quehacer compartido de repente. Y bueno, como les dije, nos permite aterrizar las ideas. Aquí pueden ver cómo se va a vincular el calendario con el Keep Google. Bueno, esta es nuestra interfaz del calendario y en la parte derecha, pues vamos a ver un icono aquí amarillo, que es el que va a abrir lo que son nuestras notas y que podemos visualizarlas al mismo tiempo.
Y para agregarlos a nuestro calendario, pues lo que hay que hacer es activar en nuestros calendarios que se generan la sección recordatorios. Y esto va a hacer que finalmente pues podamos verlo en nuestro calendario, nos llegue una nota a nuestro celular y podamos visualizarlo. Y bien, esto nos ayuda a planificar las actividades, ¿no? En el caso del Google, a mí la opción más interesante y más importante por ahora es el hecho de que tiene la conexión que tiene con Gmail, ¿no? Esa es una interfaz de Gmail, y cuando nos llega un Gmail, ahora que pues tenemos muchas invitaciones, ¿no? Muchos correos con importante información, quizás con los links, Zoom, ¿no? Entre otros, pues vamos a ver en la parte superior esta opción que ven que es como un check, que es la que hace una vinculación directa con el Tags Google. Y vamos a ver a la parte derecha, pues las invitaciones que tenemos, las asignamos como una tarea, y luego la vamos a poder vincular con nuestro calendario, ¿no? Entonces, también la misma lógica anterior, vamos a tener al lado derecho nuestro calendario, vamos a activar ahora el task y lo vamos a poder visualizar en nuestro calendario. Lo genial de esto es que vamos a también tener relacionado nuestro correo, o sea, vamos a tener la alarma y a la vez la dirección del correo electrónico. Eso quiere decir que cuando, digamos, teníamos una reunión muy urgente a las 8, digamos, y el link está ahí, entonces no solo nos va a decir tienes la tarea, ¿no? Si no tienes la tarea, tienes el link, entonces inmediatamente puedes ingresar, ¿no? A lo que sería diferente que sepas que tienes una actividad y luego te pongas en los correos a revisar dónde estará el link y todo ello, ¿no? Por esa parte nos ayuda mucho lo que es el Google Task con su vinculación con Gmail. Ahora, las Microsoft Apps son más para, bueno, algunos que tenemos, usamos mucho más el Teams, de repente nos gusta usar los archivos más Excel, Google, también el Outlook. Y la aplicación que tiene, pues, que nos ofrece Microsoft es el To Do, ¿no? Es su aplicación para poder organizar. La interfaz del To Do es la siguiente. Podemos tener la sección de aquí, pues podemos planear nuestro día, ¿no? También nuestro día, calificar cuestiones como importantes, tiene vinculación con el Outlook y también podemos asignar diferentes roles. Por ejemplo, en el caso de un día, no digamos que una actividad aquí apuntada, que es, digamos, llamar a los pacientes. Y a la siguiente, pues a la derecha podemos ver todas las actividades que podemos hacer. Podemos también agregar un recordatorio, es decir, vincularlo con el calendario de Microsoft. Y también poner si se va a repetir, ¿no? O agregar una fecha de vencimiento. Pero más importante, y es la parte que más me gusta de este app, es que podemos vincularlo con archivos. Es decir, si yo tengo que llamar pacientes, esa es la actividad que yo tengo que hacer, pero tengo todos los números telefónicos en un Excel, la tarea no solo te la va a recordar, sino te va a traer también el archivo. Claro que lo tienes que registrar con anticipación. Pero entonces, a lo que decíamos anteriormente con el Gmail, ya no tendría que estar buscando el correo, y acá ya no tendría que estar buscando el archivo que necesito, sino inmediatamente tengo una conexión directa con los archivos. Como es Microsoft, puede ser cualquier tipo de archivo Excel, Word o PowerPoint, ¿no? Y por último, el Excel también, la plataforma de Microsoft, nos ofrece plantillas muy interesantes en las que podemos, de una manera, son macros, ¿no? Los macros son como plantillas de Excel que ya han sido elaboradas por otras personas y que de manera automática nos van a permitir llenar nuestros horarios. Por ejemplo, aquí vemos una muy interesante en la que hablaba sobre la prioridad, ¿no? Y si nosotros ya entendimos muy bien los temas de prioridad que hemos visto antes, pues aquí lo podemos ver incluso de manera visual y nos va a ir indicando de acuerdo a la tarea, y también nos viene como una indicación de cómo usarlo. También, por ejemplo, otros tipos de calendarios que vienen con hacer un checklist, ¿no? Y para que veamos viendo que ya lo hicimos, cuánto tiempo se asigna, entre otros organizadores también que hay sobre, por ejemplo, programar una actividad grupal, a veces cuando tenemos trabajos grupales y nos vemos cada semana, y entonces es mejor ver las actividades que tenemos también. Un organizador de ideas también, ¿no? Pero yo voy a compartir, la verdad, estas plantillas que están muy geniales con los participantes que están aquí. Les espero poder poner lo que sea en el enlace de Zoom, o los que se han inscrito, porque creo que ha sido por un formulario, ahí podemos compartirlo con ustedes. Muy bien, entonces ya estamos llegando al final de esta presentación. Y en resumen, pues lo que quiero que se lleven de esta presentación es estas tres actividades que debe hacer un estudiante, en especial si es un estudiante, como lo dijimos, con características de aprendizaje autorregulado. Primero va a planificar. Con la planificación, recuerden, vimos el hecho de aterrizar ideas, el hecho de establecer prioridades y finalmente registrar estas actividades en nuestro calendario. Lo segundo es que va a ejecutar.
Y para ejecutar esta actividad, pues tiene que tomar criterios como fragmentar el tiempo, de pronto evitar distractores también. Por último, no se queda ahí, sino evaluar qué tan vigente fue esta estrategia y si realmente cumplimos todos nuestros objetivos y metas. Logrando todo ello, pues vamos a evitar los problemas que solemos tener, como la frustración, la desconfianza y la decepción de nosotros mismos, y por lo contrario, pues podemos lograr tener una mayor motivación, una mayor autoestima, confianza y sobre todo buen ánimo para realizar nuestras actividades. Bien, con eso estamos dando fin a la presentación, pero no quería despedirme igual sin antes mencionarles que si bien es cierto, estamos afrontando una situación muy complicada y que va a suponer una serie de dificultades, pues es muy particular y podría ser un beneficio para nosotros, porque el aprendizaje autorregulado es algo que se le exige mucho a todo tipo de estudiantes, y no solo estudiantes, sino a trabajadores, ¿no? Entonces, es algo que probablemente muchas personas se centren en querer hacerlo, pero que nosotros, por la coyuntura que tenemos y las necesidades que tenemos ahora, lo vamos a hacer necesariamente, o de una u otra forma, sin conocer estas estrategias, la estamos haciendo. Entonces, creo que vamos a tener una capacidad o una competencia que otras generaciones no han desarrollado y probablemente no lo puedan hacer. Entonces creo que eso sería bueno aprovechar y complementar con las estrategias que veamos, venir más talleres como este, y también poner en práctica todo lo que se ha explicado, ¿no? Al menos espero que les haya dado curiosidad alguna de ellas, algunos puedan buscarla. Y pues sin más tiempo, creo que también ya estamos con el tiempo, agradecer también al equipo organizador por la invitación, y bueno, ahí pueden ver mis medios de contacto, y bueno, estoy aquí atenta a las preguntas que tengan. Gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Vamos a pasar lo que son a las rondas de preguntas. Tenemos 3 en el chat, pero también tenemos algunas preguntas que nos dejaron en el formulario. La primera es, ¿recomendaría usted la técnica del Pomodoro y qué otras recomienda? O sea, ¿qué otras técnicas recomendaría? Bueno, sí recomendaría la técnica Pomodoro, por algo la puse en la diapositiva, pero yo creo que más allá de conocer muchas técnicas, va, como les dije, en entender el principio de esta técnica, que es básicamente fragmentar el tiempo. Cualquier técnica que nos apoya a fragmentar el tiempo y que va con algo que está ya muy comprobado, que es la atención, que no dura mucho tiempo en sí, no dura más de 20 minutos, creo que podríamos aplicar, ¿no? Eso también, porque, como les dije, también porque nos ayuda a evaluar nuestros avances, ¿no? Cualquier tarea podemos fragmentarla y ver cómo podemos ir avanzando. Así que sí recomiendo la técnica Pomodoro, obvio, no como algo que quizás 25 minutos, de repente puede ser 20, 30, ¿no? Y también, ¿saben qué he visto? Hay aplicaciones ya de esta técnica, aplicaciones en el Play Store, en la que te ayuda con el cronómetro a tenerla, así que si eres más de tener aplicaciones y trabajar por ese medio, también te recomendaría que la pruebes de esa manera. Genial, Milagros, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Manuel que dice que si la técnica del Pomodoro tiene algún libro, o sea, muy aparte de la aplicación que diste, tal vez tenga algún libro por ahí que puedas brindar. Bien, bueno, Pomodoro en realidad, no sé si ahí había la imagen de un tomate o algo así, pero es una técnica que realmente es como esas técnicas que van pasando de generación en generación, y pues uno dice, lo hizo tal autor, lo hizo el otro. Mira, ahorita no te puedo dar una respuesta concreta, porque la verdad yo también estuve, cuando hice la presentación y para otros proyectos también, estuve buscando un autor. Lo máximo encontrado es el país de origen, por el hecho del tomate y la analogía con el tomate, pero en todo caso voy a seguir viendo estos temas, así que a quien haya hecho la pregunta, pues quizás sí pueda brindarle, pero por ejemplo, cuando encuentres la ley de Pareto, que también está en este libro no recuerdo el nombre ahorita, pero hay un libro en el que está la ley de Pareto, en el que está también la explicación más, creo que extensa de la técnica del Pomodoro. Entonces, también si tengo aquí, le paso el nombre ahorita por el chat. Listo, Milagros, muchísimas gracias. Chicos, atentos, en el chat va a pasar Milagros el nombre. Uh-huh. Y bueno, la última pregunta del chat es, ¿cómo aplicar la ley del Pareto
en un proyecto de investigación? Bien, un proyecto, yo tengo que hay universitarios de muchas carreras, pero en mi caso estudio psicología, pero sabemos que un proyecto de investigación sigue la misma lógica, ¿no? De pronto hacer nuestro marco teórico, hacer nuestra metodología, luego ir a nuestros resultados y finalmente nuestra discusión, ¿verdad? Entonces, la ley de Pareto, recuerden que lo que hace es focalizar dónde está lo más importante para poder ser provechoso. Entonces, lo que le haríamos es primero visualizar todo tu proyecto de investigación y ver dónde es el lugar que requiere mucho más de nuestro esfuerzo. A mi opinión personal, yo diría que es el marco teórico, porque cuando yo he construido un proyecto de investigación, me parece que cuando ya tengo el marco teórico y bien definidas mis variables, también mis objetivos y todo ello, ya puedo caminar mi investigación, puedo conseguir muestra, puedo describir la metodología, luego puedo comparar con otros resultados. Pero cosa que si yo no hago mi marco teórico, siento que no está funcionando y que el trabajo en cualquier momento se puede caer. Entonces, yo recomendaría, es personal esto, pero que sí enfoquemos más nuestra atención y nuestro tiempo en el marco teórico. Genial, Milagros. Chicos, vayan apuntando ahí algunas cositas que estoy diciendo. Y unas preguntas del formulario, que son 3 más o menos, dicen, 1, ¿qué aplicaciones móviles pueden ser de gran utilidad para organizar mejor nuestro tiempo? Ya, a ver, en Play Store he visto bastantes. A ver, voy poniendo acá en el chat porque la verdad soy muy mala recordando nombres, si se habrán dado cuenta. Hay una que se llama TickTick, que hay otra que Todoist, creo que se llama así, Todoist, que también es como un equivalente. TickTick es un organizador como los que he mencionado, ¿no? Pero el Todoist sí es como para hacer notas, ¿ya? Esos son los que más he visto. También hay uno con un icono de una vaquita, si ven un icono de vaquita también es muy bueno, pero en realidad lo malo de las aplicaciones App Store es que a veces tienen la versión premium y entonces no te dan todos los beneficios. Yo les expuse aquí las de Google y las de Microsoft porque me parece que son las más que están vinculadas al menos con las actividades que hacemos, y a la vez son libres, no son gratuitas. Todas las que he mencionado aquí son extensiones de Google, y las otras también, y pueden tenerlo también en su versión escritorio, como también en su versión app en Play Store. Listo, Milagros. La segunda pregunta es, ¿las estrategias funcionan así uno esté trabajando? Sí, porque como lo dije, aquí es muy importante tener roles, ¿no? Y también uno de nuestros roles puede ser un trabajador. Entonces, cuando hagamos nuestro horario, pues tenemos que tener en cuenta que también qué tanta importancia tiene ese rol, ¿no? Nuestro rol de trabajador o nuestro rol de estudiante. Hay que siempre establecer prioridades. Podemos hacer muchas cosas a la vez, pero tenemos que darnos cuenta de qué actividad nos va a demandar más tiempo y cuál es más importante. Entonces, bueno, eso ya es decisión personal, decidir qué es más importante, mi trabajo, mi estudio, pero finalmente tienes que tener una prioridad. Y entonces en tu agenda, en tu calendario, van a estar, como lo dije, también definido por los roles que tienes, ¿no? Sí, muy buen punto lo que acabas de mencionar. Y por última pregunta, para ya terminar con esta muy buena charla, es ¿cómo evitar la procrastinación? Bien, si nos hemos dado cuenta, en realidad, no utilizaba el término procrastinación, pero básicamente por la definición y lo que ustedes conocen es básicamente una forma de evitarlo. Ahora, a veces hace la procrastinación el hecho de que, yo he visto un punto importante, que es el hecho de iniciar, ¿no? Porque a veces no decides iniciar, ¿no? Puedes decir, ya hago el proceso, más o menos, ahí vamos. Pero iniciar una tarea a veces nos cuesta mucho, ¿no? Entonces,
ahí va lo que es el tema del aterrizaje de ideas también, que también lo podemos usar para cuando tengamos muchas ideas de cómo hacer un trabajo, ¿no? Sabemos que esa siempre es la parte más difícil y muchas veces no va a estar bien, y de hecho es natural y es real que la primera idea que tengamos de nuestro proyecto, nuestro trabajo, no sea la mejor, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es todas las ideas que tengamos, las tengamos que registrar, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque de una u otra forma eso es un inicio. Y una vez que ya lo tenemos, pues vamos a de una u otra forma encadenar las siguientes actividades y finalmente no vamos a estar como, de lo contrario, si no lo hubiéramos hecho, pues nunca iniciaríamos y nunca nos daríamos cuenta ni siquiera de lo bien o lo mal que podría ser nuestras ideas, ¿no? Entonces, eso es lo importante para la procrastinación, es en primer lugar iniciar la tarea. Y bueno, ahí como lo dije, es una estrategia de cómo podríamos iniciarla. Genial, Milagros. Muchísimas gracias en nombre de todos, de la familia de Shantia, y gracias a todos los asistentes por estar aquí en esta charla de hoy, muy buena. Y bueno, agradecerte, Milagros, nuevamente, y ahí tienen su WhatsApp, su correo y su LinkedIn para que la puedan contactar. Gracias, Milagros, nuevamente. Gracias a todos. Gracias por la invitación a la organización. Y bueno, sí, como dije, ahí tienen el contacto, entonces de repente ahí las puedo compartir. Sí tengo las últimas que presenté de las plantillas de Excel. Están en la web también, se busca en la página oficial de Microsoft. Pero también las tengo ahí, las puedo compartir si desean, normal, pueden contactarme, no hay ningún problema. Bien, muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias. Gracias, asistentes, gracias.